el primer caso positivo se da el 25 de febrero, que fue una persona que había regresado de Irán. 2 días después, un abogado también se detecta positivo. Eso fue el 27 de febrero. Y a partir de ahí empieza una explosión de crecimiento exponencial y se da muchísimo diagnóstico. Creo que hasta 2 semanas después se declaró un estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, aproximadamente el 15 de marzo. El área de medicina interna, que es donde se tratan los pacientes de COVID, usualmente tiene en cualquier momento durante el año, tiene aproximadamente 220 pacientes ingresados. En el transcurso desde que llegó el primer paciente hasta el día de hoy, hemos estado manejando aproximadamente 400 pacientes. De estos, el 95% están admitidos por COVID o por complicaciones de COVID. Así que tuvimos que duplicar la capacidad del hospital para poder atender a toda esta gente. El volumen fue el mayor cambio. Usualmente cada equipo de medicina interna maneja 20 pacientes. Llegó un punto en que se estaban manejando 30 pacientes en cada equipo. Tuvimos que cerrar las áreas de consulta externa. El área de pediatría se cerró por completo y esas camas se transformaron en camas de adultos. El área de cirugía, ya que se cancelaron todas las cirugías selectivas, y el área de intensivo postoperatorio se habilitó como un intensivo más. Y todos estos médicos de pediatría, de radiología, de cirugía, que tenían un volumen menor, se reasignaron al área de medicina interna para poder cubrir al volumen de pacientes que se estaba presentando. En lo personal, era realmente exhaustivo, ya que cada paciente que tenía que ver me tomaba solamente entre 5 a 10 minutos prepararme para poder ingresar al cuarto del paciente, ya que tenía que colocarme todo el equipo de protección personal. Entonces no solo era un volumen mayor, sino que tomaba más tiempo ver a cada paciente y se prohibieron completamente las visitas a estos pacientes, lo cual lo hizo muy difícil, porque incluso pacientes que estaban extremadamente enfermos y fallecieron, lo hicieron solos porque no podía ingresar la familia para estar con ellos en sus últimos momentos. Específicamente en mi hospital no tengo números. En la ciudad de Nueva York han estado falleciendo hasta 1,000 personas por día. Eso es incluido solamente la ciudad de Nueva York, no incluye el estado. Te digo de mi experiencia personal, en el equipo que yo estaba manejando de 25 pacientes, por lo menos a 1 al día estaba decompensándose y falleciendo. Así que durante la peor semana, que fue la semana pasada, estaban falleciendo 1 o 2 pacientes al día. La última vez que un paciente había fallecido en mi servicio quizás habían sido 8 o 9 meses, y luego me tocó vivir una semana donde fallecieron 12 pacientes que estaban a mi cargo. Así que definitivamente después de esa semana tuvo un impacto emocional muy fuerte en mí, en mi equipo y en el resto de enfermeros y personal que estaba cuidando a estos pacientes. Definitivamente esto es algo que nunca se ha vivido, por lo menos en los últimos 100 años. Es la mayor crisis a nivel de salud pública que hemos visto en nuestra generación, y probablemente desde la pandemia de 1918. Incluso en Guatemala los hospitales están desabastecidos, pero el volumen que vimos y la cantidad de pacientes enfermos que vimos al mismo tiempo creo que fue lo impactante. En algún momento nos sentimos simplemente exhaustos por la cantidad de pacientes, de gente enferma, la gente que estaba muriendo también. Nunca habíamos lidiado con un virus como este. Los 2 virus más similares han sido el virus del SARS en el 2003 y el virus del MERS, que creo que, si no me equivoco, se dio en el 2009 o 2015. Sin embargo, íbamos aprendiendo sobre la marcha. Teníamos experiencia de información que estaba llegando de China, de cierta información que estaba llegando de Italia,
pero todo era información muy prematura. Así que estábamos aprendiendo conforme íbamos tratando a la gente. Iniciamos tratando a los pacientes con hidroxicloroquina, que seguramente has escuchado, que ahora está mucho en las noticias porque incluso el mismo presidente Trump lo mencionó. Sin embargo, en algún momento vimos que el medicamento quizás no estaba funcionando como lo esperábamos y el hospital afortunadamente pudo participar en estudios clínicos, así que teníamos acceso a drogas que no están comercialmente disponibles. Los pacientes pudieron recibir no solo la hidroxicloroquina como parte de un estudio clínico, sino que un medicamento antiviral que se llama Remdesivir y un medicamento que específicamente disminuye los niveles de inflamación que se llama tocilizumab. Aún no sabemos qué tanto funcionan, aún no sabemos qué efectos adversos tienen, así que estamos a la espera de información. No hay ningún tratamiento oficial que esté aprobado para esta infección, así que aún seguimos aprendiendo. Cada día se van descubriendo cosas nuevas con estos pacientes. La mayoría eran gente mayor a 65 años y con alguna comorbilidad, diabetes no controlada, hipertensión arterial, pero vimos de todo. Quizás que fue muy grande el volumen de pacientes que vimos, pero durante mi servicio tuve pacientes, quizás el más joven que atendí fue de 39 años, y el más, quizás el más longevo fue una paciente de 91 años. Eso también ha sido un problema porque muchos pacientes jóvenes son completamente asintomáticos, entonces veíamos casos en los que llegaba el paciente de 75, 80 años y nos mencionaba: mi hijo estuvo enfermo la semana pasada, pero tuvo síntomas 2 días y ahora yo estoy viniendo con síntomas. Así que vimos que los pacientes jóvenes, lamentablemente, al no respetar las normas de aislamiento social, pusieron en riesgo a una gran cantidad de pacientes, incluso a sus propios padres. Aún estamos teniendo contagios. Te hablo específicamente del hospital en donde yo estoy. Quizás manejamos un grupo de aproximadamente 150 médicos y hemos visto aproximadamente 10 casos positivos. Después de un largo día de trabajo llegué a casa y me sentía extremadamente cansado, que no es algo nuevo para mí. Sin embargo, esa noche la pasé mal, sentí muchos escalofríos, me fui simplemente a dormir. Al día siguiente desperté, fui al trabajo nuevamente, pero me sentía cansado y noté que desarrollé tos seca. Obviamente, si hubiera sido en otro tiempo no le hubiera prestado mucha atención, ya que eran síntomas bastante leves. Pero debido a que estuve expuesto a gran cantidad de pacientes, decidí hacerme el examen y efectivamente me notificaron el día siguiente que fui positivo. Aproximadamente una semana después de mi diagnóstico, regresé al trabajo. Aún me sentía cansado, pero mi hospital definitivamente estaba atravesando una crisis debido al alto volumen de pacientes, así que pues decidí volver y aportarle mi trabajo al hospital nuevamente. Los médicos deben exigir el equipo adecuado de protección, ya que incluso con el equipo adecuado hemos visto que hay infecciones. Ya te podrás imaginar sin el equipo apropiado, y este incluye las mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, escudos faciales, batas descartables y guantes. Aún hay mucha controversia respecto a cómo este virus se comporta. Se cree que las mascarillas quirúrgicas deberían ser suficientes en circunstancias normales, pero se recomienda la utilización de mascarilla N95 en el momento en que se estén realizando procedimientos de alto riesgo, como cuando se conecta a un paciente a un ventilador mecánico, cuando se succionan las secreciones del paciente o cuando el paciente está conectado a oxígeno de alto flujo.
la utilización de mascarillas, sobre todo mascarillas quirúrgicas, no les va a proveer protección al 100%, pero si yo estoy enfermo, estoy utilizando mascarilla, puedo evitar contagiar a alguien más, y definitivamente esto va a hacer que disminuya la cantidad de casos. Respetar el distanciamiento social, respetar las medidas del toque de queda, y pues si uno está enfermo tiene que tener conciencia, quedarse en casa. Creo que estas son las medidas que se han demostrado, al igual que el lavado de manos es bastante importante, y pues mantener la calma y seguir el orden según sean las instrucciones que el gobierno esté proveyendo.